Hoy nos toca hablar de secuelas canceladas de películas conocidas del género de terror, aquellas que por mal desempeño en taquilla de su antecesora, problemas externos, derechos de autor e incluso la pandemia, pasaron a mejor vida y solo podrán ser disfrutadas por nuestras variantes de otros universos paralelos. En algunos casos, la información acerca de estas películas canceladas es demasiada, gracias a entrevistas o datos que fueron dando las personas involucradas en los proyectos, mientras que en otras solo tenemos algún que otro rumor suelto. Como notarán, a lo largo del video, la saga de Halloween se gana el podio con más secuelas canceladas, y como a veces se mencionan a personajes originales sin actores en mente, tuve que reemplazarlos por personajes de anime. Como última aclaración, este iceberg no tiene un orden específico de más a menos conocidas ni nada por el estilo, es pura anarquía de películas sueltas. Sin más, que lo disfruten. Para quienes no hayan disfrutado de las dos entregas anteriores de esta joyita slasher, el coleccionista es básicamente un psicópata que suele atacar a familias o grupos de personas, matando a todos menos a uno, al cual lo lleva a su guarida secreta, donde lo somete a todo tipo de trampas y experimentos. En resumen, un Jigsaw en esteroides. Es más, el coleccionista 1 inicialmente fue escrito como una precuela de la saga del juego del miedo. Ahora, para ahondar en esta tercera parte, debo hacer algo de spoilers, así que para quienes aún no disfrutaron de las dos primeras películas, les recomiendo saltarse unos 2 o 3 minutos o silenciar el video. Ahora sí, la parte 3 del coleccionista, que iba a llamarse El Coleccionado, iba a traer una vez más al actor Josh Stewart como Arkin, aquel ladrón de la parte 1 que en el final de la segunda película logra vengarse capturando al coleccionista y prometiendo que lo hará pagar por todo el mal que realizó. Las grabaciones para esta tercera parte, que habían iniciado en 2019, tuvieron que pararse a los pocos meses por, como imaginarán, la pandemia. El problema principal es que al no ser una película con un alto presupuesto, el equipo no pudo terminar costeando el tema de los protocolos de sanidad que se exigían, y luego de dejar parada la producción por más de un año, decidieron finalmente cancelarla. Sobre su trama, por las pocas imágenes que se filtraron y algún que otro dicho de su director, que no quiso spoilear mucho por si algún servicio de streaming revive la franquicia, a Arkin le terminaba saliendo todo para el culo, y por algún motivo, quizás por ser incriminado por los crímenes del coleccionista, terminaba en la cárcel, mientras que por otro lado el coleccionista volvía a ser de las suyas, eligiendo una estación de policía como su nuevo lugar de experimentos. Ojalá que el coleccionista 3 consiga terminar de filmarse para así poder cerrar la trilogía. En Guerra Mundial Z conocimos la historia de Jerry Lane, un tipo que no me acuerdo si era científico o investigador, que viajaba por el mundo buscando crear la vacuna que curara a los zombies, o como vimos al final de la película, quisiera que estos no atacaran a los humanos. Tras salvar a la humanidad y monetizar su aventura con cierta marca de gaseosa, Jerry se reúne con su familia, y son felices por siempre, o al menos eso creían. Guerra Mundial Z parte 2 nos llevaría 36 horas luego del final de la 1, cuando todo vuelve a descontrolarse. Rápidamente, Jerry y el resto de científicos descubren que aquella vacuna solo dura ese tiempo, pero una nueva esperanza surge cuando un doctor o doctora de apellido Morell crea un patógeno de transmisión aérea, que provoca que los zombies se destruyan entre ellos. Pero antes de terminar aquel componente, Morell desaparece, y así Jerry y un grupo de soldados deben comenzar otro viaje por el mundo intentando localizar al doctor, viaje que lo llevaría por Suiza, Singapur y Bangladesh. Desde el estreno de su primera parte en 2013, que le fue excelente en taquilla pese a que la crítica la destrozó por su historia, se tenía todo listo para esta segunda parte, pero como ocurre cada tanto en películas consideradas malditas, todo tipo de problema de producción, técnico y demás fue complicando la producción de esta segunda parte. Y a esto, según leí en algunas páginas, se le sumó la ridícula restricción de China, que prohíbe películas relacionadas a zombies o fantasmas. Y como bien sabemos en la actualidad, la taquilla del público chino es una de las ambiciones principales para Hollywood. Por esta razón, en 2019 se canceló de forma oficial la secuela de Guerra Mundial Z. F. Tras el estreno de La Momia 3, La tumba del emperador, la crítica la destrozó, pero el público, y sobre todo la taquilla internacional, la amó, razón más que suficiente para poner a maquinarse la parte 4 de la saga, a estrenarse entre el 2014 y el 2015. La historia, ubicada en los años 50, comenzaría con la pareja de Rick y Evelyn O'Connell de regreso a la acción, y amasando una buena fortuna al escribir un libro sobre los sucesos de la tercera película. Por el lado de Alex, el hijo de la pareja, este decide abandonar el legado familiar y hacerse su propia carrera,
al mismo tiempo que conoce a María Dervito, una investigadora que iba a ser interpretada por Bryce Dallas Howard. Antes de casarse con María, Rick y Evelyn contactan con su hijo para pedirle ayuda, ya que están por viajar a Perú, país donde el tío Jonathan, mi personaje favorito, desapareció mientras buscaba un tesoro de los aztecas. Acá hago un breve paréntesis, ya que si mal no tengo entendido, los aztecas eran oriundos del actual norte de México y no de Perú, pero qué sé yo, espero que algún licenciado en historia nos aclare la duda en la caja de comentarios. Volviendo a la película, de esta forma Rick, Evelyn, Alex y María viajan a la Amazonia peruana, donde la historia se divide en dos. Por un lado, Rick y Alex deben hacer frente a un grupo de exploradores españoles que busca el mismo tesoro que Jonathan y no quieren testigos con vida si lo llegan a encontrar. Por el otro lado, Evelyn y María caen prisioneras de una especie de culto que adora a Imperio, una momia azteca que iba a ser interpretada por Antonio Banderas. Culto que para revivir a esta momia necesitan el mismo tesoro, que es un medallón dorado que buscaba Jonathan y que buscan los españoles. En un momento de la historia, María iba a traicionar a Evelyn, uniéndose al culto, mientras que otra investigadora del medallón, interpretada por Scarlett Johansson, era también secuestrada y se aliaba con Evelyn para huir, y seguramente convertirse en el interés amoroso de Alex. Los restos de detalles de la trama mencionaban a un ejército de zombies aztecas, el plan de la momia Imperio para conquistar el mundo, y a Jonathan atrapado en el mundo de los muertos y necesitando de la ayuda de la familia para regresar a nuestra realidad. Si bien no hay mucha información sobre el porqué de la cancelación de esta cuarta parte, y si tiene que ver con los problemas de salud que atravesó Brendan Fraser, la explicación oficial es que Universal, notando el éxito de los universos compartidos allá por el lejano 2015, decidió cancelar esta cuarta parte y enfocarse en su propio universo de monstruos, que iba a iniciarse con el fallido reboot de La Momia, protagonizado por Tom Cruise. En el año 1987, el fallecido actor John Saxon presentó un guión que serviría de precuela para la exitosa Pesadilla en la calle Elm, el film de 1984 que trajo a la vida al icónico Freddy Krueger. Saxon, que en la primera película interpretaba al teniente Donald Thompson, padre de la protagonista Nancy, iba a ser protagonista de esta precuela, que como imaginarán iba a contar los orígenes, muerte y posterior resurrección del sádico Freddy. La historia comenzaría en el año 1969, 15 años antes de los eventos de Pesadilla, cuando Donald era un simple policía novato de la ciudad de Springwood. Este vive junto a su hija de 15 años, una piba media hippie o gótica llamada Betsy, y que iba a ser un personaje original para la precuela, ya que si mal no recuerdo nunca se la menciona en la saga original. Donald también vive junto a su nueva esposa Marge, madrastra de Betsy y madre de la pequeña Nancy, de 5 años de edad. El drama familiar de relleno iba a ser la mala relación entre Maggie y Betsy, y producto de esta mala relación, Donald consigue el número de teléfono de un terapeuta especialista en jóvenes, para que ayude a Betsy a reformarse. Este especialista, un tímido y torpe intelectual de apellido Krueger, tenía su primera reunión con Betsy, vistiendo su icónico pullover de color rojo y verde. A medida que Freddy y Betsy se conocen, el terapeuta nota atemorizado algunas tendencias violentas en la chica, pero al intentar avisarle a su padre, Donald le clava el visto ya que está ocupado con un caso que puede significarle un ascenso laboral, el extraño homicidio de un joven de la ciudad. En medio de las investigaciones de Donald, su hija Betsy, por pura maldad, contamina su café con alucinógenos, provocando que Donald caiga en un mundo de pesadillas, como un guiño a la saga, donde los cadáveres de las víctimas que investiga lo acosan. Para su suerte, Freddy logra ayudarlo a recomponerse, y allí le cuenta sus preocupaciones por Betsy, pero la chica, para evitar caer en un reformatorio o en un hospital psiquiátrico, acusa a Freddy de drogarla y hacerle cosas. Y ya saben a qué me refiero con esto último. Donald golpea de forma brutal a Freddy, pero este último logra escapar gracias a los efectos de los alucinógenos que aún afectan a Donald. El teniente pierde el conocimiento, y acá el guión se pone bien turbina, porque el tipo despierta sin ropa y con su hija Betsy insinuando que ella lo desvistió y lo acostó. Mientras el organismo de Donald termina de expulsar los alucinógenos, su nueva esposa Marge se lleva lejos a Nancy, y la casa queda a cargo de Betsy, quien hace una fiesta con juegos de azar y mujerzuelas. Para cuando Donald se recompone, la casa está hecha un desastre y Betsy se fue con sus amigos hippies. De regreso al trabajo, Donald descubre una segunda víctima del asesino en serie que opera en la ciudad, una chica de nombre Alice, hija de un amigo suyo de la infancia. Gracias al testimonio de su amigo, Donald descubre que antes de morir, la chica iba a terapia con Freddy Krueger, y que entre sus amigas lo apodaban el Doctor Profundo o Doctor Profundidad, por cómo lograba meterse en lo más profundo de sus mentes por medio de la terapia. Por el lado de Betsy, esta conoce a Jimmy, una especie de Charles Manson,
que dirige un culto satánico del cual forman parte los amigos de la chica. Ella, culpando a Freddy de sus problemas, le pide a Jimmy que le haga una maldición, donde crean una especie de muñeco vudú de Krueger y lo prenden fuego. Donald comienza a obsesionarse con Freddy e incluso lo acosa por teléfono, mencionándole que si algo le ocurre a su hija lo va a matar con sus propias manos. A los pocos días, el cuerpo de Betsy aparece flotando en una pileta teñida con su sangre, y en la heladera de aquel hogar se encuentra pintada la palabra profundo. Antes de que Donald mate a Freddy, la policía detiene a Krueger y se lo lleva para interrogarlo, y que demuestre dónde estuvo durante los 3 asesinatos. Por el lado del policía, este se reencuentra con Marge, su esposa, con quien discute. En medio de la discusión sale a flote el apellido de Freddy. La pequeña Nancy comienza a repetir curiosa el apellido Krueger, como un guiño a su futuro. Sin evidencia, la policía libera a Krueger y Donald, furioso, reúne un grupo de padres de la ciudad, con los cuales decide secuestrar a Freddy y obligarlo a que confiese sus supuestos crímenes. Krueger, desesperado, le grita a los padres que ellos son los culpables de los asesinatos, al no preocuparse por sus hijos y enfocarse únicamente en sus trabajos. Esto provoca la ira del grupo, que finalmente baña a Freddy en gasolina y lo prende fuego. Un tiempo después, una antigua novia del cultista Jimmy confiesa que este es el culpable de los crímenes de Betsy y de los otros 2 jóvenes. Al descubrir que Freddy era inocente, Donald comienza a tener pesadillas recurrentes con la figura demacrada de Krueger, quien intenta matarlo. Algo similar ocurre con su esposa Marge, quien recurre al alcoholismo por culpa de estas pesadillas. Entonces, la película terminaría con la pequeña Nancy gritando aterrada por sus padres tras sufrir una pesadilla. Ellos la calman y abandonan la habitación, solo para mostrar la figura de Freddy oculta detrás de las cortinas de la ventana del sitio, con sus afiladas garras arrastrándose por estas. Es una lástima que no le hayan dado pelota al guión de Saxon. Sería un origen bastante interesante, sobre todo convirtiendo a Freddy en una víctima y no en el típico asesino en serie. En pleno auge de los crossovers de franquicias como Freddy vs. Jason y Alien vs. Depredador, surgió la idea de Halloween, un juego de palabras entre las franquicias de Halloween y Hellraiser, además del significado de Hell como infierno en inglés, un sitio fundamental en la historia de este crossover. En Halloween, Michael Myers vuelve a la vida, una vez más, para acosar al pueblo de Haddonfield, pero en medio de su persecución a una de sus víctimas, un demonio que logra escapar del infierno lo posee, dotándolo de nuevas habilidades como cuchillas saliendo de parte de sus brazos. Pinhead y el resto de su equipo son enviados a la Tierra a cazar a aquel demonio, y eventualmente todo termina entre un versus entre Pinhead y este Michael poseído. Por el lado de los humanos, el único personaje de ambas franquicias que iba a aparecer es Kirsty, una de las protagonistas de la trilogía original de Hellraiser, al igual que de la 6ª parte. Para el final de este proyecto cancelado, tras liberar a Michael de aquel demonio, Pinhead lo convertía en un cenobita de su equipo, con la máscara de Michael ahora pegada a su cuerpo y con clavos saliéndole por todo el rostro. De esta secuela, anunciada en 1999 y cancelada por la negativa de Bill Murray de formar parte, solo tenemos pocos datos al respecto. La trama en sí iba a involucrar a los 4 cazafantasmas, atrapados en una versión alterna y oscura de Nueva York, donde debían capturar a todo tipo de fantasmas para regresar a su dimensión, y según algunas Wikipedias de películas canceladas o del lore de la franquicia, el jefe final de esta tercera parte iba a ser el mismísimo Diablo. Si bien el lore de los Expedientes X ha cambiado mucho en los últimos años, la idea original para esta tercera y última película, que al mismo tiempo significaba el final de la historia, iba a moverse entre el género del terror y la ciencia ficción. La película tomaría lugar en el año 2012, el cual en el lore original de la serie iba a tomar lugar la invasión extraterrestre para colonizarnos. Los antiguos agentes del FBI, Mulder y Scully, deciden regresar de su exilio para, con la ayuda del director del FBI, Skinner, salvar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde. Por el escaso éxito de la segunda película, más orientada al mundo criminal que a lo paranormal, esta tercera parte, mucha más ambiciosa en términos de presupuesto, quedó en el olvido, y con el tiempo, la fecha de la invasión se postergó, tal como vimos en el remake de la serie a fines de la década del 2010. En el año 1982, el mítico John Carpenter lanzó a los cines La Cosa, donde un grupo de investigadores dentro de su refugio en Antártida son acosados por un misterioso extraterrestre que puede imitar su aspecto físico. Con la paranoia como principal antagonista del film, el investigador McReady, al igual que otro investigador de apellido Childs, logra sobrevivir y destruir al monstruo.
Si bien John Carpenter llevaba unos años con una secuela en mente, que arrancaría desde el final, con McReady y Childs sobreviviendo en la helada intemperie enfrentando nuevas amenazas o cosas, la idea finalmente no prosperó, y Carpenter decidió darle sus guiones a los productores del videojuego de La Cosa, un shooter en tercera persona para Play 2, Xbox y PC. La historia del videojuego de La Cosa comienza con un personaje original, el Capitán Blake del ejército de Estados Unidos, quien comanda a un grupo hacia el refugio de los investigadores de la película original, buscando qué ocurrió con ellos tras perderse la comunicación. El juego, que mantiene la tónica de la paranoia, también agrega varias cosas que sirven como villanos secundarios o minijefes, hasta el final de la historia, donde similar al de la película original, Blake es el último superviviente de su grupo, y tras encontrar a McReady con vida, unen fuerzas para destruir a la última cosa restante. En el videojuego, por lo visto, Blake toma el lugar de Childs, quien imagino que muere. Para La Cosa 2, la secuela del videojuego, que curiosamente fue cancelada al igual que la película secuela, Blake y McReady, tras sobrevivir a las fuertes nevadas, llegan a una especie de pequeño pueblo, donde funciona una refinería de petróleo. Allí, ambos deben hacer frente a las cosas que tomaron el lugar de los pueblerinos. En resumen, Resident Evil 4 pero con nieve. E imagino que esto sería parte de la esencia de la secuela que Carpenter tenía en mente. Para quienes no conozcan mucho sobre el lore de Candyman, la leyenda de sus películas asegura que si uno lo nombra 5 veces frente a un espejo, este se te aparece y te mata con el gancho que tiene en su brazo derecho. Por medio de esta premisa, Candyman contó con una trilogía y con un actual remake. En algunas entrevistas a páginas especializadas en el género de terror, Tony Todd, el actor que interpretó a Candyman en la serie original, y al cual muchos reconocerán por la saga Destino Final, dio detalles de qué iba a ser esta posible Candyman 4, que por culpa de la taquilla y la crítica de la tercera parte no terminó viendo la luz. En un inicio se planteó la idea de un Candyman vs Hellraiser, ya que Cliff Baker, el autor de la saga Hellraiser, escribió un cuento corto el cual sirvió de base para la creación de Candyman, así que en teoría el personaje en parte le pertenecía. Pero como vimos antes, Hellraiser estaba enfocado en conocer a Michael Myers, por lo que desistieron de la idea de un crossover. Por esta razón se planteó que Candyman 4 tomará lugar en una noche de tormenta de nieve, en medio de una de esas escuelas religiosas que únicamente tienen mujeres. Pero el giro de guión iba a ser que Candyman había logrado deshacerse de su maldición, tras amputarse el gancho de su brazo, y ahora llevaba una vida normal, como profesor de esa misma escuela, y que por culpa de que sus alumnas lo invocaran en los baños volvía a convertirse en el viejo Candyman. Aunque otra idea que se había planteado era que Candyman actuara como una especie de increíble Hulk, logrando contener de cierta forma su instinto homicida y ayudando a las chicas de la escuela de otra amenaza externa, una que no llegaron a plantearse por culpa de la cancelación del proyecto. Sangriento San Valentín, la película de 1981, es considerada de culto para el género slasher. Muchos seguramente la hayan visto o quizás hayan visto su remake del 2009. En resumen, en un pequeño pueblo, creo que de Canadá, hubo un derrumbe en una mina justo el día de San Valentín, y 20 años después, en pleno aniversario y Día de los Enamorados, comienza una serie de asesinatos, con el asesino, conocido como en el mundo slasher como el minero, arrancándole el corazón a sus víctimas. Para el final de la película, tras suspenderse casi todos los eventos y fiestas en el pueblo por culpa de la matanza, los adolescentes se van de joda a la vieja mina abandonada, donde hay una masacre donde solo sobreviven el grupo de amigos de Axel y Tom, enamorados de Sarah, otra superviviente. En medio de la huida, Tom y Sarah pierden de vista a Axel y al resto de sus amigos, para luego encontrar a todos ellos sin vida. El minero finalmente los rodea y se revela que era Axel, quien fingió su muerte y quien de pequeño fue testigo de cómo un minero murió por culpa del derrumbe, mismo minero al cual le adjudicaban ser el fantasma vengador que mataba a los jóvenes. Por ver esto, Axel se obsesionó con las matanzas, y al ser friendzoneado por Sarah, decide matarla y que sea su sangriento San Valentín. Finalmente ocurre otro derrumbe. La policía rescata a Sarah y Tom, pero Axel logra huir tras amputarse el brazo, y así es como termina la historia original. Por muchos años, el productor John Dunning, quien participó en el film original, barajó varias ideas para una posible secuela, para la cual querían esperar a que transcurrieran varios años en la vida real, incluso a esperar el estreno de su remake en 2009. Pero para cuando estaban listos para poner manos a la obra, Dunning falleció en 2011, razón por la cual el proyecto terminó cancelado. Uno de los guionistas del equipo de Dunning en años posteriores nos dio varias pistas de qué podríamos haber visto en aquella secuela. La historia iba a tomar lugar casi 30 años luego de la masacre de la película original,
Sarah y Tom, los únicos sobrevivientes, ya son adultos hechos y derechos. Sarah es la sheriff del pueblo, mientras que Tom tiene un local de tecnología y está bajo tratamiento por culpa del estrés postraumático de lo ocurrido en la mina. Ambos tienen una hija adolescente, la cual junto a su grupo de amigos serían los protagonistas de la secuela. Cuando el pueblo decide que es momento de que vuelvan los festejos de San Valentín, algunos asesinatos comienzan a ocurrir, al mismo tiempo que la hija de Sarah descubre que su padre no es Tom, sino el psicópata de Axel, que hace poco salió del manicomio donde había sido encerrado. Si bien las sospechas de las muertes caen en Axel, este termina muriendo al salvar a la hija de Sarah del verdadero asesino, el cual nunca se terminó de plantear quién podría ser. Otra secuela interesante, de la cual imagino su guión sirvió de inspiración para las actuales películas de Halloween. Hablar de Leprechaun es hablar de un personaje del cine de terror que, similar a Chucky y Freddy Krueger, nos cae simpático por sus ocurrencias y personalidad, pese a ser un reverendo hijo de su madre. Durante las 6 películas originales, Leprechaun se enfrentó a Jennifer Aniston en su debut cinematográfico, viajó al espacio y estuvo involucrado en la guerra de bandas a los CJ en GTA San Andreas. Y si bien Warwick Davis, el actor que lo interpretó en aquellos 6 films, abandonó el papel, su razón fue simple. Sus hijos son pequeños y no quiere que lo vean en este tipo de rol, en películas llenas de sangre y erotismo. Con ambos reboots de la década del 2000 siendo un desastre, el director y creador de Leprechaun confirmó que si Warwick vuelve algún día, podría usarse una idea descartada, una que, como vieron en el título de este capítulo, Leprechaun termina convertido en un duende vampiro. Según su creador, la historia comenzaría expandiendo el lore de la franquicia, mencionando que en la antigüedad los duendes y los vampiros peleaban por el dominio del planeta. Estos últimos sentían una fuerte debilidad por la sangre verde de los duendes. Los Leprechauns lograron mezclar sangre de estos vampiros con sus monedas de oro, convirtiéndolas en una especie de kriptonita y logrando erradicar a casi todos. De regreso a la actualidad, Leprechaun comienza un viaje en búsqueda de un tesoro oculto de los vampiros, ya que estos, además de absorber la sangre de los duendes, le robaban su oro. De esta forma, el Leprechaun encuentra la típica bolsa con 100 monedas de oro en una cueva, pero el vampiro que habitaba adentro lo muerde. Ambos tienen un combate y si bien Leprechaun acaba con el vampiro, las monedas se pierden por todo el mundo, y ahora debe recuperarlas para regresar a la normalidad, ya que como imaginarán, Leprechaun por culpa de la mordida se convierte en un vampiro. La última moneda para acabar con la maldición terminaría en manos de un rockero, quien se la regala a su novia, una florista de un pequeño pueblo, sitio que se verá acosado por Leprechaun, quien para conseguir su última moneda termina transformando en vampiros a casi todos sus habitantes, para ir contra la pareja de enamorados. Este es un caso diferente al resto de historias del iceberg, ya que la primera muerte de Laurie Strode es una especie de precuela de Halloween 20 años después, pero a la vez una secuela de Halloween 2. Pero la primera muerte no es una película ni una serie, sino un cómic. La primera muerte era una serie de 3 cómics que agrandaban el lore de la franquicia y que se enfocaban en el año posterior a los eventos de Halloween 2, mostrando cómo Laurie, tras sobrevivir en el hospital y con el temor de que Michael Myers regrese una vez más de entre los muertos, comienza a plantearse la idea de abandonar a todos sus seres queridos y amigos y comenzar una nueva vida con otra identidad, tal como vimos en la película de 20 años después. Al mismo tiempo, Laurie, con ayuda del Dr. Loomis, que sobrevivió a la explosión de Halloween 2, ahondan en su relación con Michael, tras Laurie descubrir que es su hermano. En los primeros 2 cómics de esta miniserie, además de aquella historia, los traumas y pesadillas de Laurie y su descenso al alcohol y a las drogas, tenemos pequeños teasers de una sombra, que al final del segundo cómic termina siendo Michael Myers. Muchos fanáticos se agarraron la cabeza al confirmar que por decisiones creativas y por la próxima llegada de sus nuevas películas de la franquicia, se decidió cancelar el último número de esta serie, que iba a tener el reencuentro de Laurie y Michael. Seguramente iba a sumar una nueva muerte suya e iba a respetar el nombre de su título, matando de forma metafórica a Laurie tras comenzar una nueva vida alejada de todo. Si bien el autor del cómic no dio detalles sobre cómo iba a conectar todo esto último, sí se quejó al respecto sobre el tema, ya que la saga Halloween en sí es un multiverso de películas, donde algunas se conectan entre sí y otras desmienten o borran todo lo sucedido en anteriores. Este universo, el de 20 años después, no afectaba de ninguna forma a la nueva trilogía, ya que Laurie moría en la secuela de 20 años, y no había chances de revivirla, mientras que los sucesos del cómic transcurrían en el pasado. Como curiosidad, también se cancelaron los proyectos de otra miniserie de cómics, enfocada en el culto de Thorn, de algunas películas de Halloween donde se le intenta dar un trasfondo sobrenatural a Michael. Una pena.
Road of the Dead, que puede traducirse como La Ruta de los Muertos o El Camino de los Muertos, iba a ser una nueva entrega del universo zombie del fallecido maestro George Romero, aquel universo que comenzó en 1968 con La Noche de los Muertos Vivos y que cambió para siempre al género del terror. Esta historia, planeada para estrenarse en 2015, 2 años antes del fallecimiento de Romero, nos transportaba a una pequeña isla paradisíaca, donde un grupo de multimillonarios sobreviven en un pequeño pueblo que crearon en caso de que el mundo se fuera al demonio. Como máxima diversión, existe una pista de carreras con la curiosidad de que sus pilotos son zombies. Por muy disparatada que suene la idea, esto va de la mano con ideas que Romero fue presentando en películas previas, como El Día de los Muertos o La Tierra de los Muertos, donde algunos zombies iban evolucionando en inteligencia, e incluso mostraban tener sentimientos. Romero, quien contaba con el apoyo de su amigo y escritor Matt Birdman, no se sentía satisfecho con el hecho de que los zombies manejaran autos de carrera y buscaba una explicación lógica. Junto a Birdman, ambos llegaron a la conclusión de que parte de estos millonarios contaban con todo tipo de científico y especialista entre sus filas, y que estos, en especial una doctora, habían llegado a la conclusión que no había forma de curar a los zombies o evitar la infección, pero sí de experimentar con sus cerebros para intentar que en vez de tratar de devorar humanos se enfoquen en otras tareas, como en este caso lo eran las carreras de autos. El conflicto central de la película sería que tras conseguir avances en esta coexistencia entre zombies y humanos, los millonarios se negarían a que la doctora abandone la isla para expandir sus conocimientos y salvar al mundo, y la guerra entre bandos humanos provocaría que, una vez más, los zombies pierdan la cabeza y destruyan todo. Si bien la producción avanzó bastante, la muerte de Romero en 2017 congeló todo por más de un año, y aunque el presupuesto con el que contaban aún no alcanzaba lo esperado para hacer algo de buena calidad, el problema principal radicaba en cómo la muerte de Romero afectó a Birdman, uno de sus amigos más cercanos, y cómo este se obsesionó con hacer la mejor película del género, con el único fin de honrar su legado. Para el 2019, cuando la producción lentamente volvió a activarse e incluso se lanzó un cómic que sirve de precuela, la maldita pandemia volvió a mandar al freezer el proyecto. En la actualidad, Birdman admite que hay chances de que finalmente Road of the Dead se cancele, pero que aún mantiene la esperanza de sacar esa última historia de la fascinante saga de los muertos. Quizás la película de terror de los 80 con el tema musical más pegadizo de todos. Para quien no hayan visto este clásico, unos extraterrestres con aspecto de payasos aterrorizan a un pueblo, encerrando a los humanos en algodones de azúcar gigantes. Su secuela, anunciada desde el 2009, pero sin conseguir apoyo financiero para producirla, transcurriría en la actualidad, con Mike Tobacco, el joven protagonista de la primera entrega, ahora viviendo en las calles de un pueblo alejado de su viejo hogar. Mike, quien día y noche advierte a los ciudadanos sobre el fin del mundo, que llegará cuando los payasos asesinos del espacio exterior vuelvan en búsqueda de venganza, ve finalmente su pesadilla hecha realidad cuando los payasos, con nuevas armas y con un numeroso ejército, se preparan para la invasión del pueblo, quedando Mike y un grupo de artistas callejeros que se unen a su resistencia proteger a la humanidad. Si bien la película ya lleva casi 13 años aguardando producirse, sus creadores no pierden la fe, y es más, mencionan que su idea es convertir la segunda película en el inicio de una franquicia o universo compartido, donde en cada entrega un personaje de la primera película deberá enfrentar a un grupo de payasos diferentes. En nuestra línea temporal, Halloween 8 fue Resurrections, aquella donde unos participantes de un reality de internet deben pasar una noche en la vieja casa de Michael Myers, pero existió una de las tantas ideas descartadas que pudo haber unido el multiverso Halloween en una sola línea temporal. Halloween 8, El Señor de la Muerte o El Señor de los Muertos, iba a servir de secuela, tanto de Halloween 4, 5 y 6, donde Michael Myers adquiere sus habilidades sobrenaturales gracias a un culto extraño, al igual que de la de Halloween 20 años después, donde Laurie continúa con vida y tiene un hijo. La historia comenzaría justo al final de Halloween 20 años después, con Laurie decapitando a Michael Myers. Luego se daría inicio a los créditos iniciales, que por medio de un montaje mostrarían todos los eventos de Halloween 1 hasta la séptima entrega de los 20 años. De esta forma se incluiría a las películas 4, 5 y 6 dentro del mismo canon. Luego, Tommy Doyle, aquel chico que Laurie cuidaba en la primera película y el protagonista de la sexta película, estaría en plena fuga, acusado por los asesinatos del resto de personajes de esa sexta película, incluyendo al Dr. Loomis, del cual solo conserva su diario. Es por medio de este diario que Tommy descubre más sobre la infancia y adolescencia de Michael, al mismo tiempo que algunos secretos de Haddonfield, el pueblo de las películas,
donde casi toda su población parece formar parte de ese culto ancestral, cuya maldición parece acechar a la familia de Laurie y Michael. También se añade al lore del culto que sus primeros rituales fueron en Halloween, y es por eso que esas fechas parecen tener un poder especial en Haddonfield. La película luego tendría los típicos asesinatos de todo slasher, con los aliados que Tommy hace para enfrentar al culto como víctimas, y el villano, como es de esperarse, es Michael Myers, quien parece haber sobrevivido a su decapitación. Para el desenlace final, Tommy logra desenmascarar al culto, que gran parte es asesinado por Michael, pero este deja malherido a Tommy, quien antes de morir desenmascara a Michael, descubriendo que en realidad todo ese tiempo fue Laurie la asesina, ya que Michael efectivamente murió al final de 20 años después, y producto de su muerte, la maldición del culto envenenó la mente de Laurie, quien ahora es la nueva asesina del pueblo. Creo que si bien es una idea original, el gran problema sería explicar por qué Laurie, tras fingir su muerte en Halloween 4, no se llevó a su hija con ella, o por lo menos por qué no la alejó de ese pueblo. La mejor forma de traducir esta secuela cancelada sería Beetlejuice visita Hawái. Esta película, que no se llevó a cabo por problemas de agenda de sus protagonistas, servía de secuela directa del primer film, con la familia Dietz viajando a Hawái, donde planean construir un hotel resort, pero para su mala suerte, debajo del sitio se encuentra un viejo cementerio nativo, y sus almas en pena, furiosas porque irrumpieron en su descanso eterno, salen al exterior a provocar el caos, y por pedido de Lydia, Beetlejuice regresa para salvar a Hawái. Otra vez nos toca hablar de Michael, el hombre de las 1000 secuelas. Halloween Bad Blood, o Sangre Mala en español, iba a servir como la sexta entrega de la franquicia. La historia comenzaría un tiempo luego del final de Halloween 5, con Jamie Lloyd, la hija de Laurie, descubriendo que Michael continúa con vida. Jamie ahora es una mujer adulta, comparte sus traumas en un grupo de autoayuda donde relata que lleva casi un año huyendo de Michael, quien asesina a todo aquel que se acerque a ella, sin importar a dónde se mude. Por lo que ella cree, Michael busca eliminarla por ser su último familiar con vida, y el último vínculo de sangre con otra persona. Jamie también iba a tener un tratamiento similar a Laurie en las nuevas películas, entrenando día a día para enfrentar a Michael, teniendo a su disposición cadáveres de mujeres con un aspecto similar al suyo para engañarlo, entre otras locuras. Como nota personal, creo que el mejor plan sería subirse al primer avión que te lleve a África o Asia o algún lugar en el culo del mundo, aunque me imagino a Michael nadando de un continente a otro. En fin, prosigamos. En medio de la charla, un exmarido golpeador irrumpe buscando a una de las mujeres del grupo, y Jamie lo reduce con facilidad. Pero para su desgracia, detrás del sujeto aparece Michael, quien ejecuta a todos. Jamie logra huir a duras penas y es atropellada al igual que Michael, quedando ambos inconscientes y siendo trasladados a un hospital. Antes de ser sedada, Jamie le ruega a los doctores que dejen morir a Michael y también les indica que dejó escondido en aquel hospital una bolsa con la sangre de ella, ya que imaginaba que Michael la iba a dejar malherida. El problema es que una enfermera despistada se confunde de sangre y usa la de Jamie en otros pacientes. La película acá nos hace algunos guiños sobre que Michael parece oler o presentir la sangre familiar, y por eso encuentra siempre a Jamie, pero ahora varios inocentes cargan esa sangre maldita. En específico, son 7 las personas con la sangre de Jamie y Michael. Una gótica, una niña con cáncer, una adicta a las cirugías plásticas, entre otros personajes de relleno. Michael despierta del hospital y, confundido por el rastro múltiple de sangre, elimina a uno de estos personajes, confundiéndolos con Jamie. La mujer, por su parte, logra huir y sin darse cuenta es perseguida por Merryweather, un villano secundario que es un asesino en serie obsesionado con Michael Myers, y para el cual creían que el actor Steve Buscemi era el ideal para el papel. Luego, gran parte de la película tendría a Michael intentando localizar a Jamie y asesinando a todos los otros personajes, a excepción de Betsy, la niña con cáncer, y Merryweather, quien se revela que tiene una especie de pacto con Jamie, ayudándola y entrenándola a cambio de que ésta le venda algunos artículos personales o armas que Michael usó en películas anteriores. Merryweather termina engañando a Jamie, encerrándola en su museo personal con todos estos artefactos de la franquicia, y da alerta a Michael, quien tras asesinar a Merryweather comienza el duelo final con Jamie en aquel museo. Según el guionista, acá se iba a retomar esa especie de conexión telepática que Jamie y Michael tenían en las películas anteriores. Incluso ambos usaban esto de ventaja para prever los movimientos del otro. Betsy finalmente se unía al combate, dándole a Jamie el cuchillo con el que Michael realizó su primer asesinato cuando era un pibe, y tras apuñalarlo y tirarlo a una de esas máquinas cortadoras de trigo que lo deja hecho pedacitos, las dos mujeres se alejan para siempre de la maldición de Michael Myers.
Por si se lo preguntan, la idea fue rechazada ya que los productores buscaban seguir exprimiendo el personaje de Michael, y era casi imposible devolverlo a la vida tras aquello. Después del fracaso comercial de la tercera parte de la saga Se lo quisió en el verano pasado, y unos años antes de que se lanzara su serie de televisión, existía un guión que serviría para rebootear la franquicia, pero al mismo tiempo se ubicaba en el mismo universo que las tres originales. En esta nueva película, que iba a llevar el mismo título del original, nos encontrábamos en una pequeña isla, donde conocemos a nuestros cuatro protagonistas: Matt, el típico estadounidense canchero con su tabla de surf; Lauren, su hermana menor; Kyle, su amigo fumeta y una onda Stifler; y por último, Gina, la exnovia de Matt. Tras terminar sus estudios secundarios y antes de separarse para ir a la universidad, los cuatro participan en una mega fiesta de la isla, donde abundan los estupefacientes y el alcohol. Kyle le da de probar a su amigo Matt unos hongos medio raros que consiguió, y Matt, todo loco por esos hongos, se va a una cueva de la isla con Christine, una chica que conoce en la fiesta. Luego, la película da un salto de varias horas, con Matt llegando a la estación de policía empapado en sangre y con Christine desaparecida. Un año después, Kyle y Gina regresan a la isla, durante sus vacaciones de la universidad. Kyle traicionó a su amigo señalándolo como culpable y provocando que Matt terminara encarcelado por la desaparición de Christine, mientras que Gina aprovechó la fama de ser la expareja de este asesino, entre comillas, y se hizo un influencer, teniendo un podcast de crímenes llamado Sé lo que hiciste el verano pasado. Además, Gina, con algo de resentimiento de su expareja, le llenó la cabeza a Donald, su padre y juez de la isla, para que Matt no tuviera oportunidad alguna durante su juicio. Pero justo durante estas vacaciones, un fallo jurídico deja a Matt en libertad, quien comienza a ser acosado por un policía que responde al padre de Gina, por un misterioso sujeto que lo acecha desde las sombras y por mensajes escritos en sangre con la frase «sé lo que hiciste». Si bien en las entrevistas que dieron los guionistas de esta versión no aclaran quién sería el asesino final, qué ocurrió con la hermana menor de Matt y cómo seguiría la historia, sí mencionan que habría un pequeño guiño a las primeras dos películas, ya que en el podcast de Gina se mencionaría la historia de Julie, la protagonista de estas dos películas. Qué mejor dupla que la de Michael Myers y Tarantino, ¿verdad? Para la producción de Halloween 6, mientras se barajaban varios guiones, un grupo de guionistas, con el visto bueno de Tarantino de producir su versión, presentaron su propia visión de lo que debía ser Halloween 6, renombrada como Halloween 666, el origen. La historia retomaba el final de Halloween 5, con Michael Myers liberado de su prisión gracias a un misterioso sujeto. Este sujeto parecía tener la habilidad de controlar a Michael Myers mentalmente, como el padre de Broly en las películas de los 90, por lo que el inicio de Halloween 666 nos mostraría a Michael y el sujeto en medio de un viaje en ruta. En un momento, el sujeto para en esas típicas cafeterías gringas en medio de la nada, y por un descuido, Michael se descontrola, mata a todos, menos al sujeto misterioso, y se escapa. 5 años después, se nos presenta a Dana, una aspirante a conductora de televisión, quien recibe la promesa de un ascenso si viaja al pueblo de Haddonfield, donde se va a celebrar la media década de que Michael Myers desapareció. Si bien Dana al principio se niega, ya que desde que conoció el caso de Michael tiene pesadillas recurrentes sobre él, finalmente accede y viaja al pueblo. En medio de sus entrevistas, Dana conoce a Tommy, el chico que Laurie cuidaba en la película original, ahora reconvertido en un tipo barbudo y medio nervioso. Tommy advierte que Michael aún está ahí afuera, pero nadie le da pelota. Más tarde en la película lo veríamos visitar al Dr. Loomis, postrado en una silla de ruedas y con algunos problemas de salud. Loomis le recomienda que rehaga su vida y que no la desperdicie en Michael, pero Tommy no le hace caso. En otro pueblo, bastante alejado de Haddonfield, un grupo de pandilleros al estilo de la Naranja Mecánica se disponen a matar a un vagabundo que encuentran durmiendo en un callejón, sin saber que aquel vagabundo es Michael Myers, quien con su mente aún confundida por los poderes mentales del sujeto desconocido, vaga de pueblo en pueblo. La violencia tras matar a la pandilla hace que Michael vuelva en sí, y tras ver en un televisor las entrevistas de Dana en Haddonfield, emprende la vuelta a su pueblo. Según los guionistas, habría 2 baños de sangre durante su regreso, uno en un pequeño shopping comercial y otro en un vagón de tren, donde le robaría su icónica máscara a un pibe vestido de él por Halloween. Incluso veríamos máscaras de Michelle Myers, una versión femenina suya creada por Haddonfield para vender más productos de Michael. Sobre esta escena del tren, también habría guiños a otras películas de terror, con Michael asesinando cosplayers de Freddy Krueger, Jason Voorhees y demás.
Para el clímax de la película, Dana se uniría con Tommy a investigar los orígenes de Michael, y por medio de una sesión de espiritismo descubrirían que Dana es una hermana perdida de Michael, y que un ancestro de ambos fue quien cientos de años en el pasado asesinó a un brujo de ese culto de las películas 4 y 5, ya que lo querían ofrecer de sacrificio, y el antepasado de Michael se defendió. Antes de morir, este brujo lo condenaría a él y a todos sus descendientes. Para el final de la historia, que incluía un enfrentamiento entre Michael y el Dr. Loomis, atando todo tipo de armamento en su silla de ruedas, Tom y Dana logran crear un portal hacia el infierno, donde empujan a Michael, pero tras el final feliz, el sujeto misterioso del inicio de la película se presenta en el pueblo, listo para liberar a Michael. Por regla básica, y no solo de Hollywood, cuando una historia tiene éxito es hora de expandirla, ya sea por medio de secuelas, precuelas, cómics o lo que venga. La historia del Hotel Overlook, aquel donde el personaje de Jack Torrance pierde la cabeza en El Resplandor, era bastante tentadora para adaptar en una precuela. Para complacer al maestro Stephen King, los productores del proyecto convocaron como guionista a Glenn Mazzara, un nombre que de seguro le sonará familiar a los fanáticos de The Walking Dead. Glenn quería partir con la siguiente premisa. Siempre vemos películas de mansiones o lugares embrujados, pero nunca conocemos a la persona que los construyó. La historia nos llevaba a inicios del siglo XX, cuando el millonario Bob Watson, acompañado por sus pequeños hijos Boyd y Richard, descubren un sector montañoso del cual Bob queda enamorado, y donde planea construir el mejor hotel de todo el mundo. En su primera noche, acampando en las montañas, Richard sufre aterradoras visiones de una familia con parte de sus cuerpos siendo puro hueso, y al contárselo a su padre, este se preocupa al creer que su hijo tiene alguna especie de habilidad paranormal para ver a los muertos, ya que en su descripción se asemeja a la de la familia Macready, unos pobres desafortunados que 50 años atrás se perdieron en las cercanías de aquella montaña, y por culpa del frío extremo debieron recurrir al canibalismo entre ellos para sobrevivir, aunque eventualmente todos murieron. La construcción del hotel comienza, y Bob prepara una fiesta para todos los trabajadores, fiesta organizada por el bartender Lloyd, aquel que acompaña a Jack en la película original. Por culpa de una violenta avalancha, todos los trabajadores, incluyendo Lloyd, mueren de forma grotesca. Un tiempo después, y luego de varios accidentes aislados, finalmente el hotel es construido, y en la fiesta de inauguración se une Sarah, la esposa de Bob, y su hermana Elisa. Lamentablemente, Boyd, uno de los hijos, muere ahogado con un pedazo de carne durante la cena. Toda la familia cae en una fuerte depresión y se disponen a cerrar y abandonar el hotel. Pero gracias a las visiones de su hijo Richard, notan que el espíritu de su hijo Boyd se encuentra allí. Y de esta forma, la familia permanece en el hotel, negándose a abandonarlo. Todos a excepción de Lisa, quien abandona el sitio y en su huida descubre aterrada cómo de la nada comienza a formarse aquel laberinto que vimos en la película original. Con el acoso de varios fantasmas, Sarah discute con su esposo sobre abandonar el hotel para proteger a su ahora único hijo, pero en medio de la discusión, la mujer cae por las escaleras y queda paralizada del cuello para abajo. Por varias semanas, padre e hijo cuidan de la mujer mientras de a poco van quedándose sin comida. Bob comienza a emborracharse en el bar del sitio, donde se reencuentra con el fantasma del bartender Lloyd y con el espíritu del padre de la familia caníbal, quien lo manipula para que mate a su esposa e hijo. Tras ahogar a su esposa en una bañera o tina, como le digan ustedes, Bob comienza la persecución final para matar a su hijo Richard, quien con ayuda de algunos espíritus logra huir de su padre, pero lamentablemente el hotel se prende fuego y ambos mueren. Un tiempo después, Elisa regresa al hotel, que fue remodelado y con nuevos dueños. Nadie tiene registro alguno de qué ocurrió con Bob, Sarah y Richard. Como se acerca la noche, Elisa renta una habitación, la misma donde murió ahogada su hermana, cuyo espíritu cadavérico se le aparece en medio de un baño de tina, ahogándola. La película termina con el nuevo dueño y su pequeño hijo conociendo a una familia que busca hospedarse. Estos son Bob, Sarah y sus dos hijos. Si bien la producción dio sus primeros pasos e incluso Mazzara pensaba en Brad Pitt para el rol protagonista, Warner Bros. Decidió que sería más interesante para la audiencia ver una secuela, por lo que cancelaron el proyecto y se enfocaron en la adaptación de Doctor Sueño. Michael Myers, similar a sus películas, se rehúsa a abandonar este video, pero esta vez toca hablar de la cancelada parte 3 de las remakes de Rob Zombie. Pese a la división que suele generar las películas de zombie en el Halloween verso, hubo planes de una tercera parte, que si bien no iba a contar con zombie, sí iba a transcurrir en su línea temporal. Retomando el final de Halloween 2, Laurie apuñala hasta la muerte a Michael, solo para darse cuenta de que estaba alucinando y que era el Dr. Loomis a quien asesinó a puñaladas.
mientras Michael observaba todo parado a su lado. Michael, orgulloso de su hermana, se quita la máscara y se la pone a ella, para luego irse en silencio. Laurie, aún traumatizada por lo que hizo, se entrega a la policía, quien le quita la máscara, y es aquí que la dirección de la película da un giro de 180 grados, ya que al quitarse la máscara, la historia pasa a un punto de vista en primera persona, donde vemos todo desde los ojos de Laurie. Luego de ser apresada en la estación de policía del pueblo, Laurie nota aterrada que su hermano, quien recuperó su máscara, vuelve a por ella. Acá viene la típica escena de persecución, con Michael matando a varios policías en el camino, hasta que finalmente Laurie logra encerrar a Michael en una ambulancia, la cual logra hacer explotar. Michael, envuelto en llamas, sale de la ambulancia y antes de abandonar el sitio vemos como su máscara comienza a pegarse en su rostro por culpa del fuego. Un año después, Laurie se encuentra en un psiquiátrico con el resto de personajes de soporte de esta película, mujeres igual de perturbadas que ella. La sorpresa es que el especialista a cargo de Laurie es el Dr. Chalice, el protagonista de la Halloween 3 original, aquella que no tenía nada que ver con Michael Myers. Incluso habría un pequeño guiño con el tema musical de aquella película sonando en la televisión y con el doctor furioso pidiendo que apaguen esa basura. Con la llegada de Halloween, el sitio se prepara para una celebración, y es ahí donde Michael irrumpe el sitio, buscando a su hermana y masacrando a todos a su paso, incluyendo una escena de una cabeza decapitada volando hacia la audiencia para aprovechar el 3D. Para el final de la historia, Laurie finalmente es apuñalada por su hermano y muere en sus brazos. La película entonces regresa al punto de vista en tercera persona, donde Michael abandona el psiquiátrico listo para aterrorizar al mundo. Si bien los productores desistieron de la idea y decidieron enfocarse en revivir la saga Hellraiser, me pareció interesante una idea de marketing que tenían los guionistas, que era lanzar una especie de corto en formato de metraje encontrado, con un grupo de chicos acampando en un bosque y siendo acechados por Michael Myers. Si bien Halloween 3 no parecía interesante, sí hubiese sido interesante que todo el film fuese sobre aquel corto, llevando a Halloween a explorar este género de metraje encontrado. La película de El Reanimador y sus dos secuelas suelen tener un lugar en el corazón de los fanáticos del cine de terror, más tirando a lo bizarro y a la clase B. Para quienes no conozcan su historia, en resumen, El Reanimador es el Dr. Herbert West, un joven genio que inventa un fluido verde que puede curar a las personas de la muerte, pero como imaginarán, sus experimentos transforman a estos muertos en bestias sedientas de sangre. En 2 de las 3 películas que componen la saga, Herbert suele estar acompañado de Dan Kane, su amigo y ayudante a la fuerza, que sirve de brújula moral para Herbert. La cuarta película, que jamás llegó a producirse por temas de dinero, iba a estar ambientada a mediados de la década del 2000, con la administración de George Bush llevando la guerra a todas partes del mundo, y con los principales banqueros, petroleros y demás multimillonarios beneficiados por estos conflictos armados, creando una fiesta para Bush, que termina saliendo mal y provoca su muerte accidental. Para evitar que un nuevo gobierno más pacifista asuma el cargo, estos millonarios que oyeron rumores sobre los experimentos de Herbert intentan localizarlo en vano, y como última pista localizan a su amigo Dan Kane, que ahora es un padre de familia, secuestrándolo y obligándolo a que entregue la localización de Herbert. Tras darse cuenta de que Kane no sabe nada, están por matarlo, pero este idea un plan para traer de regreso a Herbert, publicar una nota en un diario donde se adjudica haber creado el suelo verde para curar la muerte. Como era de esperarse, el ego del Dr. West hace que localice a Dan, y ahí es apresado por los millonarios para revivir a Bush, convirtiéndolo en un zombie con algo de conciencia, que está por llevar al mundo a su destrucción. Si bien los creadores de la primera película a cargo del guión no tenían en claro cómo continuar la historia, sí se hablaba de un ejército de soldados zombies. A varios héroes del pasado para los gringos, como Washington o Lincoln, de alguna forma regresando a la vida, también como zombies, e incluso con un final donde el Dr. Herbert moría y su amigo debía inyectarle el fluido para reanimarlo como un zombie. Lo que los creadores tenían en claro es que esta no sería la última aventura de Herbert, y que tras ser convertido en un zombie, él, al igual que el resto de muertos vivos, serían trasladados a una isla donde transcurrirían los eventos de una potencial quinta parte. Y esto sería todo hasta el momento. Como siempre les digo, si encuentro más material interesante, haré una parte 2 de este iceberg, y si no lo hago, paradójicamente, esa parte 2 será una de las tantas secuelas de icebergs canceladas en este canal. Nos vemos.